aplicar y participó en los cursos de inmunología, micología y talleres integrados especiales. Vamos a empezar finalmente conmigo la para que lo tengan en cuenta. Y les voy a pedir un favor muy grande. Como esta es mi primera clase, a partir de la segunda les voy a pedir que estudien el tema de la medida antes de venir para que puedan aprovechar al máximo la clase. ¿Listo? También hago 3 quizzes en estas clases teóricas al inicio de cada clase. Entonces, por ejemplo, dentro de 8 días tendremos el tema de antígeno y anticuerpos. Esa es la primera clase, ¿no? ¿De esto? ¿Dímoslo? No. ¿Qué ventajas tiene ese quiz? Las personas que me ganen el quiz por encima de 4 tienen 0.5 en el examen final. Acumulativo hasta 1.5. No sabían avisarles, claro. Pero si el igual esté por encima de 4. ¿Listo? Entonces es un incentivo para que ustedes también vayan estudiando y entiendan el tema que corresponde al día de la clase. ¿No será lo mismo? Es muchísima información. La inmunología, específicamente el primer módulo, la información es exagerada, es muchísima. Profe, ¿y no es la clase de antígenos anticuerpos? No, el profe Julián, ahorita la vamos a cambiar. Yo creo que es un cambio que le pedimos. Lo que me parece más importante ahora, en este orden, ¿listo? ¿Qué les está diciendo? Sí, se olvida. Bueno, no, tiene máximo de comunicación, o sea, tienen que estudiar muchísimo, leer muchísimo, porque es mucha información, ¿cierto? Y esta información que van a tener en el primer módulo les va a servir y la van a aplicar a partir del segundo módulo, que es toda la parte de inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida. ¿Listo? Cualquier pregunta, si no me están entendiendo, si voy muy rápido, me dicen, porque a veces me emociono que estoy hablando muy rápido, entonces me van diciendo. Bueno, no sé. ¿Ya vieron 2 clases con el profesor Julián? ¿Cómo les fue? Vamos a ver que todas las clases que ustedes van teniendo, generalmente siempre las vamos a aplicar en las clases siguientes. ¿Sí? Es una información muy importante y siempre vamos a estar tratando de armar un rompecabezas. ¿Listo? ¿Qué expectativas tienen ustedes por inmunología? ¿Y qué tan importante creen que sea inmunología para la carrera de ustedes? Demasiado, sí. Estamos completamente de acuerdo. Es un curso que es transversal absolutamente todos los cursos profesionales que van a haber aquí en la. Entonces, es muy importante que le pongan la suficiente atención y el suficiente amor. ¿Sí? Algunos estudiantes la han llamado inmunología, pero realmente es una ciencia muy bonita. ¿Cuál es la dificultad? Que todos los días va saliendo más información, van cambiando muchísimos paradigmas. Entonces, de pronto es como tiene las cositas, pero es muy chévere porque uno tiene que mantener actualizado. Bueno. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar vamos a dar la siguiente para que lo tengan en cuenta. Hoy vamos a trabajar lo que es inmunidad dinámica. El jueves vamos a hablar de antígeno y anticuerpos. ¿Sí? La siguiente clase, o sea, dentro de 8 días, vamos a hablar de complemento. A la siguiente clase, fagocitosis. Después hablamos de citoquinas. Y por último, de inflamación. Esas serían las 3 semanas que estarían conmigo. Entonces, en ese orden, inmunidad innata, antígeno, complemento
parte de información general o aspectos generales de inmunología. Entonces es la primera línea de defensa. ¿Sí? Básicamente entonces vamos a hablar de que es un sistema que compromete células, moléculas y mecanismos que van a defender el hospedero de ciertos agentes agresores. ¿Sí? Característica importante, no es específica y es de forma inmediata. Y no confiere inmunidad a largo plazo, que es como la gran diferencia con la inmunidad adquirida o adaptativa. Características clave de la inmunidad innata, entonces, está presente desde el nacimiento. ¿Sí? Primera línea de defensa contra patógenos. Actúa sin exposición previa a un microorganismo, que es la diferencia con la inmunidad adaptativa o adquirida. ¿Sí? Y adicionalmente es una respuesta rápida que puede ser generalizada. Y la importancia clínica es básicamente contener los procesos de infección inicialmente. ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos contacto con esos patógenos o esos agentes agresores, lo que va a tratar es de contener esos microorganismos para que no desencadenen una infección más severa. ¿Sí? Vamos a ver algunos de los componentes y funciones de esa inmunidad innata. Entonces, el primero son esos factores constitutivos, por eso se dice que vienen desde el nacimiento. ¿Sí? Dentro de esos factores constitutivos tenemos entonces la especie, la raza, el género y los genes de susceptibilidad o resistencia. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. El segundo serían las barreras físicas. Tenemos entonces la piel y las mucosas, que lo que van a formar es una barrera, o sea, van a impedir la entrada de microorganismos al hospedero. Tiene que ser que haya un daño a nivel de ese epitelio o de la mucosa para que el microorganismo entre. ¿Sí? Células que participan, prácticamente todas. Y es una cosa importante, o sea, todas las células que nosotros tenemos van a participar tanto en la respuesta inmune innata como en la respuesta inmune adaptativa. Obviamente hay unas que tienen un mayor protagonismo en una de estas, ¿cierto? Por ejemplo, la inmunidad adaptativa, las principales son macrófagos, células dendríticas y los linfocitos beta, que son las células presentadoras de antígeno profesionales. Y como los profes ya hablaron de células y sistemas, que significa una célula fagocítica profesional. ¿No vieron eso? Células fagocíticas son todas aquellas que tienen la capacidad de engolfar, fagocitar o internalizar una partícula, ¿sí? No necesariamente microorganismos. Las profesionales son las que están encargadas específicamente de ese proceso. Y adicionalmente de presentar, o sea, una vez engolfan, que vamos a ver la tercera fagocitosis, lo que estoy adelantando un poquito, destruyen ese microorganismo al interior, lo presentan en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T y B para que se inicie la respuesta inmune adaptativa. ¿Sí? Esa es la diferencia. Moléculas de reconocimiento, entonces son un grupo de moléculas que pueden ser receptores presentes en la superficie de las células, pueden estar solubles
o pueden estar al interior de las células. Esos receptores son muy importantes porque van a permitir reconocer algunas estructuras o componentes que están específicamente en los microorganismos y no en nosotros. ¿Sí? Sistemas enzimáticos, entonces son un grupo de moléculas o de enzimas, un sistema de enzimas que van a amplificar la respuesta inmune. Y tenemos de estos tres principales: el complemento, la coagulación y las quininas. En este curso solamente vamos a hablar del complemento, que es la clase que vamos a tener dentro de 8 días. Las quininas y la coagulación lo van a ver o lo van a retomar en hematología. ¿Listo? Sin embargo, les voy a hablar un poquitico en el contexto de la respuesta inmunológica. Tenemos moléculas que destruyen, son unas moléculas que se producen una vez las células se activan y tienen la capacidad de destruir los microorganismos por mecanismos oxidativos o por mecanismos enzimáticos. ¿Sí? Dentro de estos tenemos dos grandes grupos que son los radicales de oxígeno y los radicales de nitrógeno. Eso lo vamos a ver y lo vamos a entender mejor cuando veamos la clase de fagocitosis. Y por último tenemos las moléculas que reclutan o activan las células, que son las quimioquinas o las citoquinas y el grupo de quimioquinas que están dentro de esos subgrupos de las citoquinas, que lo que van es atraer y activar las células que están circulando para que lleguen al sitio donde se está dando el proceso infeccioso. ¿Sí? Todos estos pasos o todos estos componentes básicamente lo que van es a establecer un mecanismo para tratar de evitar que ese agente infeccioso o ese patógeno produzca una enfermedad seria. ¿Listo? Nosotros todos los días tenemos activadas esas respuestas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Continuemos. Diferencias entre la inmunidad innata y adaptativa. Entonces ahí están. Ambas, la innata está presente desde el nacimiento. La adaptativa se desarrolla a partir del nacimiento. Sí, se va desarrollando. ¿Cómo se desarrolla? Cuando la inmunidad adaptativa le va presentando a esta respuesta inmune adaptativa, de la respuesta inmune adaptativa, para que empiecen a crear una memoria. ¿Sí? Respuesta rápida, generalmente en 2 minutos, en 6 minutos. Ahora, mientras que la adaptativa es más lenta, dura días o semanas. La innata no es específica, mientras que la adaptativa es altamente específica, porque va a reconocer algunos activos de manera particular, mientras que la adaptativa solamente reconoce un grupo de moléculas, que ahorita vamos a hablar de ellos. La innata dice que no genera memoria inmunológica, mientras que la adaptativa sí. Sin embargo, hay unos estudios hace en los últimos años que indican que así hay un tipo de memoria en la adaptativa. Y no se llama como tal memoria inmunológica, sino que se llama entrenamiento inmunológico. ¿Sí? Porque esas células tienen, ahorita les explico, una vez. Esas células, por ejemplo, tienen contacto con una bacteria, ¿cierto? Una bacteria tiene dentro de su componente o dentro de su estructura unas moléculas, ¿cierto? Por ejemplo, el EPS, que es el lipopolisacárido que está presente en las bacterias, ¿gram positivas o gram negativas? Gram negativas, ¿sí? Generalmente, cuando hay un segundo contacto con otra bacteria gram negativa, esa memoria se activa, pero esas células ya están como preactivadas, esas células de la inmunidad. Entonces empiezan a activarse de una manera muchísimo más rápida. Por eso es como un entrenamiento inmunológico. Ahora, no es memoria como tal,
porque dentro de esas moléculas no solamente el LP, sino que van a haber otras estructuras que están única y exclusivamente en una especie de bacteria. Entonces, la respuesta de memoria adquirida va a generar una respuesta específica contra ese antígeno presente en esa especie de bacteria. ¿Sí? Y ahí la especificidad y la memoria que se produce. Y la innata sería la primera línea de defensa y la adaptativa la segunda. Sin embargo, van a actuar de manera simultánea. ¿Listo? Entonces regresamos a esos factores constitutivos de la inmunidad innata. Entonces ahí tenemos inmunidad de especie, racial, y y vamos a hablar de cada una de ellas. Inmunidad de especie. Entonces, resulta de que hay unos componentes o unos genes, todo eso tiene que ver con la parte genética. ¿Sí? Y los animalitos expresan unos genes que son específicos que le pueden conferir susceptibilidad o resistencia a un patógeno. Lo mismo nos pasa a nosotros, humanos. Cuando yo hablo de especificidad de especie es cuando un microorganismo o un agente patógeno solamente afecta una sola especie y no las otras. ¿Sí? Por ejemplo, el virus de la rabia que nos transmite, además de los perros y los gatos, las ratas. ¿Sí? Y las ratas o los roedores son resistentes al virus de la rabia. ¿Sí? Por eso son portadores. Y lo transmiten fácilmente a los perros, gatos y a los humanos. ¿Sí? Los perros, gatos y humanos son susceptibles a la rabia y desarrollan la enfermedad de la rabia, mientras que la rata no. Entonces, a eso es que hablamos de inmunidad de especie. Cuando un microorganismo o un agente afecta solamente una especie y no otra. ¿Esto? ¿Les queda claro el concepto? Okay. Inmunidad racial, igual, tiene que ver muchísimo con la parte genética. Y es por eso que, por ejemplo, las personas afrodescendientes pueden ser más resistentes o susceptibles a ciertas enfermedades que las personas caucásicas o blancas. Ejemplo, las personas afro... ¿Alguien habla? Cáncer. Cáncer tiene otras características que además son multifactoriales. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, refiriéndome a la inmunidad racial, las personas afrodescendientes son más susceptibles a la tuberculosis, ¿sí?, que las personas de raza blanca. Y eso generalmente está dado también por el control genético. ¿Sí? Y es la expresión de ciertos genes de susceptibilidad o resistencia. Hay uno que es muy estudiado, que es el gen de raza. El paludismo no era uno que Méndez nos dijo que las personas afrodescendientes tenían un gen de resistencia al paludismo. Esa es la sigla en inglés. Y anemia. Proteína del macrófago asociada a la resistencia natural. Cuando las personas expresan este gen, generalmente son más resistentes a enfermedades o a agentes de tipo intracelular, es decir, que producen infecciones intracelulares. Como el VIH tiene algunas personas resistentes al VIH, pero Bueno, no corresponde. ese sí hace referencia a unos correceptores que es el CCR5, que es un correceptor para unas, es un receptor para unas quimioquinas, ¿sí? Las personas que carecen de ese receptor, que a la vez viene siendo un correceptor para el virus del VIH, entonces la infección no es exitosa. Por eso esas personas se hacen resistentes al virus a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana.
Ahora aquí viene, factores de edad y metabólicos. ¿Cómo creen ustedes que la edad afecte la respuesta inmune? Pues a más edad, la respuesta inmune es menos. Muy bien, entonces a mayor edad la respuesta inmune va siendo, se llama un fenómeno de senescencia, es decir, va disminuyendo esa respuesta. Y ya se ha demostrado es porque las personas mayores de 65 años empiezan a expresar menor cantidad o menor número de receptores que reconocen estos microorganismos. Entonces van siendo más susceptibles a desarrollar infecciones o más susceptibles a desarrollar cierto tipo de cáncer también. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los niños? Con los niños menores de un año. También no generar Entonces no han generado no tienen esa respuesta inmunológica inmune, ese sistema inmunológico maduro. ¿Sí? Por eso es que es tan importante la lactancia materna o la alimentación al pecho o de pecho, porque los primeros 6 meses, de hecho es importante la primera vez, pero como mínimo los primeros 6 meses, porque el niño apenas está empezando a desarrollar esa respuesta inmunológica, ¿sí? Apenas está empezando a tener contacto con todos los microorganismos que se encuentran en el ambiente, que se encuentran en los alimentos, etc. ¿Sí? Entonces, mientras el niño empieza a desarrollar esa respuesta inmunológica, la mamá le pasa al niño esas células y esos anticuerpos que están en el calostro de la leche materna para que el niño tenga la capacidad de defenderse. Eso es lo que llamamos una inmunidad pasiva. ¿Sí? El profe les habló de eso, inmunidad activa e inmunidad pasiva. Entonces, aún se habla de que las alergias muchas veces se pueden transmitir mediante la leche materna. Pues yo escuché la teoría de muchos años, pero no sé si Las alergias tienen más un componente genético. ¿Sí? Así que se puede usar la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Pues es importante entenderlo, porque la inmunidad activa es aquella que se induce en el hospedero, es decir, se desarrolla de nuevo. Una persona tiene contacto con ella y empieza a desarrollar esa respuesta inmunológica. Mientras que la inmunidad pasiva es la que la entrega al hospedero, es decir, se la transfiere, que es lo que pasa con la madre a la mujer, le transfiere células y anticuerpos que ya están hechos contra diferentes microorganismos. Entonces, esa manera lo protege. ¿Sí? Bueno. Y en cuanto a los factores metabólicos, ¿cómo creen ustedes que esos factores metabólicos tengan alguna influencia sobre el desarrollo de la respuesta inmunológica? por ejemplo, no puede consumir cierto tipo de alimento o pues no procesa, no produce, pues el sistema se desbalancean y pues ya no hay factores, por ejemplo, con la vitamina, pues con la absorción, el síndrome de la absorción del sistema. Bueno, puede ser el síndrome de malabsorción, que ya es una enfermedad, entre comillas, genética, que ya se ha demostrado. Y lo que nos hablaba la compañera es más desde el punto de vista nutricional. Tiene que ver más desde el punto de vista nutricional. Pero cuando yo hablo de factores metabólicos, ¿a qué hago referencia? Ustedes ya ¿qué están viendo en este momento, en este semestre? ¿Ya vieron bioquímica, mecaclínica? Química clínica. Pues por bioquímica deberían de entender lo que funciona. Por ejemplo, dentro de los síndromes metabólicos está la diabetes. Está, por ejemplo, La intolerancia a la lactosa. la intolerancia a la lactosa es más una alergia, entre comillas, ¿sí? Pero entre los factores, porque son alérgicos al gluten, ¿sí? Pero es más dentro de
dentro del sistema de enfermedades alérgicas. ¿Sí? Cuando yo hablo de síndrome metabólico es cuando hay alteraciones en el metabolismo del organismo. Por ejemplo, los lípidos. ¿Sí? Las personas que tienen dislipidemias, que tienen el colesterol alto, los triglicéridos altos, la diabetes, los pacientes que tienen el azúcar alto o la glucosa mejor, ¿sí? Que tienen niveles de glucosa alto. Esas personas que no tienen páncreas. no podrían vivir. Personas que no tienen páncreas, Tienen fallas del páncreas. que tienen alteraciones en el páncreas, lleva generalmente al desarrollo de diabetes, ¿sí? Pero la diabetes ya es el producto, ya es la enfermedad, es la alteración metabólica real, ¿sí? Que puede ser diabetes tipo 1 o tipo 2, dependiendo de cómo se inicia esa diabetes, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo. Yo creo que más de una vez ustedes tienen abuelitos o bisabuelitos, ¿sí? Y algunos que son diabéticos, que tienen la enfermedad de las personas mayores. ¿No han escuchado que dicen que no se puede tener una cortada, que cuida una cortada, pero entonces les demora mucho para cicatrizar y que por ahí les pueda dar efecto? ¿Sí? Eso tiene su ciencia y es precisamente por eso. Porque las personas que tienen diabetes mal controlada y tienen esos altos niveles de glucosa en sangre, esa glucosa lo que hace es unirse a los receptores de las células fagocíticas, ¿sí? Entonces, como que los bloquea. Eso se llama un proceso de glicosilación, ¿sí? Y eso hace que las células no tengan un efecto importante, porque no solamente van a participar en reconocer microorganismos, sino que también van a participar en los procesos de reparación tisular. Y la cicatrización es un proceso de reparación tisular, ¿sí? Y eso lo vamos a entender cuando damos la última clase por mí, que es la inflamación. Entonces, esa reparación, cuando hay alteración en la reparación tisular en los pacientes diabéticos, pasa eso. Entonces, son más propensos a infecciones, más propensos a que las heridas cicatricen menos. Entonces, eso también lleva a otras complicaciones. Muchas veces el famoso pie diabético, esos pacientes les tienen que amputar el pie. ¿Sí? Los pacientes que tienen alteraciones o tienen síndromes de lípidos, ¿cierto? Las personas que tienen el colesterol alto generalmente van a desarrollar las famosas placas ateromatosas, ¿sí? Que son las que van recubriendo la capa interna de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y los van costando. Eso lleva a un aumento de la presión arterial y a una alteración actual a nivel del corazón. Ahora, ¿cómo relaciono yo eso con la respuesta inmunológica? Que esas placas ateromatosas se dan es porque los macrófagos empiezan a fagocitar todos esos lípidos y van formando unas células que se llaman las células espumosas. Y esas células espumosas, que no son más que macrófagos cargados de lípidos, se van adhiriendo a las paredes formando esas placas ateromatosas. ¿Sí? Y así sucesivamente hay muchos otros síndromes que están ligados, están unidos a la respuesta o al sistema inmunológico. ¿Sí? Tenemos otros factores importantes como la temperatura corporal, la fiebre. ¿La fiebre es un síntoma o un signo? Es un signo. ¿Por qué? Porque es médico. Ok, entonces la fiebre es un signo. Y generalmente la fiebre se produce cuando hay una respuesta inflamatoria, no necesariamente infecciosa, ¿sí? Porque, por ejemplo, los pacientes con cáncer les da fiebre y es por esa respuesta inflamatoria que se está dando. Entonces, miren bien, ¿listo? No es solamente fiebre e infección, sino fiebre e inflamación. ¿Listo? Pero eso tiene su razón de ser, que es lo ideal, que nosotros no paráramos la fiebre. ¿Sí? Porque la fiebre hace que los microorganismos que son sensibles a temperaturas altas, pues no puedan sobrevivir. Y es una manera de controlar ese proceso infeccioso. Y lo mismo pasa con algunas células, por ejemplo células tumorales, que son más sensibles a las altas temperaturas. Entonces la fiebre lo que está tratando de hacer es controlar
ese agente que nos está induciendo la respuesta inflamatoria. ¿Listo? Y tenemos, por ejemplo, la influencia del sistema nervioso, importantísimo. ¿Cómo creen ustedes que yo puedo conectar el sistema nervioso con el sistema inmunológico? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es la famosa enfermedad de ahora? Una de las enfermedades más famosas que hay hoy en día, que no es infecciosa. ¿Ah? Bueno, además de la depresión. ¿El estrés? El estrés. Aunque el estrés puede llevar a la depresión. El estrés afecta el sistema nervioso y también afecta el sistema inmunológico. ¿Cuál es la hormona del estrés? El cortisol. El cortisol. Entonces, cuando se producen altas concentraciones de cortisol, ese cortisol lo que va a hacer es afectar el sistema inmunológico, induciendo la producción de reactantes de fase aguda que tienen que ver con la inflamación. Al mismo tiempo tenemos los neuropéptidos que son producidos por las neuronas, también tienen un efecto importante, que son capaces de activar linfocitos. Y ahora se habla muchísimo de lo que es el eje neuroinmunoendocrino. Entonces ahí le ponemos ya, además del sistema nervioso, el sistema endocrino. Las hormonas son muy importantes también en el sistema inmunológico. ¿Sí? ¿Cuál es la principal diferencia hormonal entre hombres y mujeres? ¿O cuál es la principal hormona que se encuentra más en hombres y mujeres? Testosterona. La testosterona en el hombre. Y en las mujeres, Progesterona. progesterona y 17 beta-estradiol. Pero resulta que nosotros los hombres también tenemos progesterona, tenemos beta-estradiol, 17 beta-estradiol, de hecho tenemos hasta prolactina, pero en cantidades mínimas. ¿Sí? Las mujeres las tienen en cantidades altas. Y ya se sabe que hay ciertas infecciones que también son o se afectan por algunos procesos infecciosos o por algunas enfermedades de tipo autoinmune. Las mujeres, en algunos casos, son más resistentes a cierto tipo de infecciones, mientras que los hombres son más susceptibles, principalmente por bacterias intracelulares. Pero las mujeres son más susceptibles de desarrollar enfermedades autoinmunes, mucho más que los hombres. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso? Se da principalmente en mujeres. La artritis reumatoidea, mujeres. ¿Sí? Obviamente también se puede presentar en hombres, pero el mayor número de pacientes son mujeres. ¿Listo? ¿Es cierto que las plantas hormonales de los machos también pueden afectar toda la producción de leche? Sí, por eso la parte de prolactina, los hombres también nos da cáncer de seno, por si no sabían. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Y hablen de los factores constitutivos. Vamos a hablar entonces de las barreras naturales que son la primera línea de defensa. Dentro de estas barreras naturales tenemos entonces la piel y las mucosas. A nivel de la piel, entonces, el hecho de tener la piel intacta, una barrera física continua, el hecho de producir o de tener un pH ácido, también es la forma de controlar de manera química los microorganismos que son susceptibles a esos pH ácidos. ¿Sí? Las secreciones sebáceas. Esas secreciones sebáceas básicamente están compuestas de ácidos grasos. ¿Sí? Las grasas son ácidos grasos. Esos ácidos grasos son los que también hacen que ese pH de la piel baje. Y tenemos una cosa que también se me olvidó que es importante, que ahorita en las últimas décadas ha tomado muchísima fuerza, es la microbiota. La microbiota de la piel o la microbiota de las mucosas. ¿Sí? De hecho, nosotros somos más microbiota que células humanas. Hay 10 veces más microorganismos
que células humanas. ¿Sí? Entonces miren la importancia que tiene la microbiota. ¿Cómo participa esa microbiota en la respuesta inmunológica o en el sistema inmunológico? Compitiendo, ¿sí?, por nutrientes y compitiendo por el sitio para que los microorganismos patógenos no colonicen ni la piel ni las mucosas. Adicionalmente también pueden producir ácidos grasos y otras moléculas que tienen un efecto antimicrobiano. ¿Listo? Árbol respiratorio. Entonces tenemos la estructura del tejido del árbol respiratorio. Como ustedes ya vieron, células y tejidos. Cuéntenme en qué consiste o cuál es la estructura de ese árbol respiratorio. También vieron histopatología, ¿no? La histología. Aquí vamos a empezar a aplicar todo lo que ya han visto. Pues, como anatómicamente. Anatómicamente. Se inicia obviamente pues por la nariz, por vía respiratoria. ¿Qué hay en la nariz? Vellosidades, muy bien. ¿Qué hacen esas vellosidades? Pues son de los primeros, para la formación macro. ¿Pero qué hacen esas vellosidades? Atrapan los microorganismos que estamos respirando. ¿Ya? Es una, ahí ya físicamente me está produciendo una barrera. ¿Qué más? Sigamos más para allá. Pasamos por acá. Más para abajo. A nivel de la tráquea y los bronquios. ¿Cuáles son esas células epiteliales? ¿O qué características tienen? Son ciliadas. ¿Sí? Hasta en la tercera parte de los bronquios son ciliadas. ¿Qué hacen esos cilios? Hacen un barrido. Los cilios se mueven de atrás hacia adelante. Entonces lo que hacen es estar barriendo todos esos microorganismos que entran, que además son atrapados en el moco que producen las células mucosas del epitelio. ¿Sí? Nosotros todos los días estamos tragando moco, pero es una cosa normal, es un proceso normal, porque en ese moco van todos esos microorganismos que estamos inhalando en el día, o todas esas partículas que estamos inhalando. ¿Sí? Además también tenemos macrófagos alveolares, el surfactante pulmonar y las inmunoglobulinas que se producen en esas secreciones. ¿Sí? El próximo jueves vamos a hablar de inmunoglobulinas. ¿Qué hace ese surfactante pulmonar? ¿Para qué sirven los pulmones? Es como un lubricante, sí, más o menos. ¿Y qué hace ese lubricante en el pulmón? Como también forma una especie de moco, puede aislar o atrapar microorganismos. Pero ¿qué hace específicamente en las células que ponen el epitelio pulmonar? ¿Qué hago yo con la inspiración y la expiración? Exactamente, mantiene la tensión superficial del pulmón de manera que mis pulmones no vayan a colapsar. ¿Sí? Entonces, tienen la tensión superficial, pero además tienen un papel importante en la inmunología porque atrapan microorganismos. ¿Listo? Tracto gastrointestinal, entonces, tenemos el ácido gástrico. Todo lo que pasa por el estómago inicialmente es degradado por el ácido gástrico. ¿Sí? Principalmente por la bilis, por las enzimas digestivas que son producidas por el páncreas. El peristaltismo, que se afecta o aumenta, por ejemplo, cuando hay infecciones gastrointestinales o cuando hay intoxicaciones. ¿Qué es lo primero que nos da a nosotros? Cuando aumenta el peristaltismo. El vómito y la diarrea. Eso es por un aumento en el peristaltismo. Y es un mecanismo de defensa. Tenemos la microbiota intestinal, la producción de inmunoglobulinas secretoras, y tenemos las placas de Pelle. Estoy casi seguro que sí vieron que eran las placas de Pelle. ¿En el páncreas? No. ¿En el hígado? No. En el tracto gastrointestinal.
¿Qué son las placas de Peyes? Muchas que no te van a tocar las orejas, pero el camino no le están indicando que le están haciendo quedar mal. ¿Qué son las placas de Peyes? ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios y secundarios? Primario, séptimo y la médula. Timo y médula ósea. Muy bien. Secundarios. Adenoides, amígdalas, Amígdalas, ganglios ganglios linfáticos. ¿Y qué es la placa de Peyes? Es un es como el ganglio linfático del intestino. En otras palabras, ¿sí? Entonces, ustedes deben ver la termal, delgado, Yo puedo buscar porque yo el amo mis tejido linfoide asociado a las células intestinales, el tejido linfoide asociado al sistema bronquial. ¿Sí? No me olvide eso, porque todo lo que usted ya vaya viendo lo tenemos que incorporar a las clases. ¿Listo? Y tenemos el tracto genitourinary. Entonces tenemos, primero, el flujo de orina. La orina que hace es barrer todos los microorganismos o toda esa microbiota que haya en la orina, tanto de la mujer como del hombre. Adicionalmente, el pH ácido de la orina. La orina generalmente tiene pH ácido. Tenemos a nivel vaginal el pH ácido de la vagina. La microbiota vaginal también es muy característica de las mujeres porque ¿qué contiene principalmente? Lactobacilos. Lactobacilos. ¿Y qué hacen esos lactobacilos? Mantienen el pH. Acidifican el medio a través de la producción de ¿qué? Ácido láctico. Ácido láctico. Muy bien. Tenemos las secreciones cervicales, que también son secreciones con moco, que contienen inmunoglobulinas, principalmente la a nivel de la precoz. Entonces, todo el microorganismo que esté entrando por estas barreras va a ser eliminado, ya sea de una manera física o de una manera química. ¿Listo? Hoy ¿no? Miremos la piel un poquito más en detalle. Entonces, es una estructura protectora. Recuerden cómo está la piel, cuáles son los tres capas de la piel. Epidermis, dermis e hipodermis. ¿Listo? Y en cada uno de estos estratos tiene unas características. Por ejemplo, el estrato córneo, que es la epidermis, la perita. Entonces, esta primera parte de la piel tiene queratinocitos. Esos queratinocitos producen queratina. ¿Sí? Y esa queratina es lo que nos da esta estructura dura. ¿Sí? Adicionalmente vamos a tener los melanocitos. ¿Qué producen los melanocitos? Melanina. Y hay algunos que tenemos la oportunidad de tener más melanina que otros. Y ese tiene también una importancia. ¿Sí? ¿Para qué? ¿De qué nos defiende la melanina? El color La luz ultravioleta. de la luz ultravioleta que está produciendo fragmentación de DNA. Entonces, esto evita que los rayos ultravioletas lleguen a las células epiteliales y protejan. ¿Sí? Tenemos uniones estrechas entre células. Adicionalmente, hay una renovación constante. Recordemos que generalmente siempre estamos liberando células nuevas. Y tenemos las células de Lambert, que son células presentadoras de antígenos. ¿Sí? Dentro de los mecanismos defensivos, entonces tenemos el pH disminuido, la secreción de las glándulas sebáceas que produce ácidos grasos, que disminuye el pH, la microbiota cutánea que ya les expliqué qué hace, y tenemos adicionalmente los péptidos antimicrobianos que son producidos por las células epiteliales y los queratinocitos. Esos péptidos antimicrobianos, algunos ejemplos tenemos ahí la adherencina y las campinicidinas, tienen un importante efecto antimicrobiano, es decir, matan cualquier microorganismo que vaya a estar. Entonces,
no solamente una barrera física, sino también un órgano inmunológico activo que integra mecanismos físicos, químicos e inmunológicos. ¿Ves? Miren acá, lo que les decía, la piel es la capa más externa. Las células que podemos encontrar allá, por ejemplo, en el hipodérmis, los adipocitos también son importantes. Los adipocitos me producen adipocinas, que son una especie de citoquinas, que pueden tener el efecto, pueden tener un efecto protector o pueden tener un efecto en otro tipo de mecanismos fisiológicos. Bueno, ya les hablé de la defensa microbiológica, inmunológica, química, física de la piel. Hablemos un poquito del tracto gastrointestinal. Igual, el pH gástrico que realmente va a destruir la mayoría de microorganismos. Tenemos adicionalmente las enzimas digestivas que van a degradar estructuras microbianas. La capa de moco se produce al interior del estómago y del epitelio gastrointestinal, que también atrapa los microorganismos que están llegando, y el peristaltismo intestinal, que previene la defensa bacteriana o microbiana celular. Entonces, estos serían como los mecanismos físicos y químicos, y los inmunológicos. Entonces tenemos el tejido linfoide asociado a mucosas del sistema gastrointestinal, que es el GAG, las placas de Meyers y películas linfoides, la producción de inmunoglobulinas, la microbiota intestinal, y adicional las células M, entonces estas células que tenemos acá, que también tienen la capacidad de producir mocos de la comunidad de organismos. Lo mismo pasa para el tracto respiratorio. Entonces, lo que les comentaba ahorita de las diferencias entre las vías respiratorias superiores e inferiores, que tienen que ver con esa histología, esa estructura anatómica que hay aquí. Tenemos también entonces, vamos a encontrar el tejido linfoide, que es el PAD. Ese tejido linfoide es muy importante porque a los tejidos linfoides más próximos a donde se esté dando el proceso infeccioso son los que van a llegar las células fagocíticas profesionales, principalmente las células dendríticas, a presentar los antígenos a los linfocitos de esos linfoides, o esos ganglios linfáticos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes les ha dado una amigdalitis, las amígdalas se inflaman. Las amígdalas hacen parte de ese caldo, ese páramo, ese tejido linfoide asociado a glóbulos, porque es como si fuera un glóbulo linfóide. ¿Sí? Pero adicionalmente ustedes han visto que por acá pues empiezan a crecer las bolitas en el cuello. Esos son los ganglios cervicales. Cuando un ganglio cervical está inflamado, es decir, aumentado de tamaño, generalmente es porque aquí se está dando. No, cervicales acá. ¿Sí? Esos ganglios cervicales, o muchas veces los axilares, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando tienen, han escuchado que cuando una mujer le da un cáncer de seno y hacen una mastectomía, después del vaciado marital, si está comprometida, le hacen un vaciado de los ganglios axilares. Sí, es porque en esos ganglios axilares también hay células tumorales que se están diseminando, entonces hay que parar esa diseminación. Lo mismo pasa acá con los cervicales, con los inguinales, ahí serían los inguinales, que serían los más próximos a sitio acá de sitio anatómico. ¿Sí? Miren, nosotros estamos inhalando 10.000 litros de aire al día. 10.000 litros. Mira la cantidad de partículas y microorganismos que estamos inhalando. Claro, no es para que nosotros estuviéramos enfermos todo el tiempo, pero tenemos un sistema inmunológico tan privilegiado
tan diversificado que puede controlar todo eso. ¿Sí? Bueno, igual, en el tracto respiratorio vamos a tener entonces los péptidos antimicrobianos, principalmente de enzimas y catequicidinas. El moco que se secreta va entonces a atrapar los microorganismos que están entrando, y los macrófagos alveolares, que son los que van a estar limpiando todas las partículas y microorganismos que están llegando y se depositan en el alveolo. ¿Sí? Tenemos también, les hablaba de otros mecanismos especiales de la inmunidad innata. Entonces tenemos la fagocitosis, que vamos a tener una clase solamente de fagocitosis, por la importancia que tiene. Vamos a hablar de las células NK, y la vamos a retomar más adelante en la segunda parte de la clase. Y el sistema de complemento, que también vamos a tener en una clase solamente para el sistema de complemento. Entonces no me voy a quedar acá, porque lo vamos a retomar nuevamente. Ahora, con base en lo que hemos hablado, por lo que les he hablado yo el día de hoy, ¿cómo creen ustedes que el sistema inmune reconozca un antígeno o un inmunógeno? Es decir, una molécula que sea capaz de inducir una respuesta inmunológica. Entonces son los receptores. Son los receptores de la masa. Por los receptores de membrana. Por ahí vamos. ¿Quién da más? ¿Cómo hace mi organismo para saber que está sufriendo un proceso infeccioso? O que está sufriendo una intoxicación. ¿Qué se les ocurre? Básicamente distinguir entre lo propio y lo no propio. O sea, el sistema inmunológico tiene que tener la capacidad de discernir entre las células propias y lo que entra, que es completamente diferente. Y ese mecanismo de diferenciación básicamente lo haces por esos receptores, que son los que van a reconocer esas partículas o esas moléculas que son diferentes. ¿Sí? Y se da básicamente por un mecanismo de interacción célula-microorganismo o célula-antígeno. ¿Sí? Y hablamos que esos receptores se llaman patrones de reconocimiento. Y vamos a hablar entonces de cada uno de ellos. Entonces, va a haber una interacción entre moléculas propias de los microorganismos, que no se encuentran sino en los microorganismos, con receptores que están en las células que hacen parte del sistema inmune innato. ¿Sí? Dentro de ese grupo de moléculas que están en los microorganismos, pero que no están en nosotros, los vamos a denominar patrones moleculares asociados a patógenos, que son los famosos PAMs. ¿Sí? Patrones moleculares asociados a patógenos, que son moléculas exclusivamente de microorganismos presentes en bacterias, virus, parásitos, hongos, pero ausentes en las células humanas. ¿Sí? Son estructuras altamente conservadas, esenciales para la supervivencia de los microorganismos, compartidas por grupos de microorganismos. ¿Sí? Y tenemos algunos ejemplos. LPS, lipopolisacárido, presente en bacterias gram negativas. Peptidoglicano, presente en bacterias gram positivas. La genina, presente principalmente en microorganismos que tienen flagelos. ¿Sí? Sabemos que hay unas bacterias y hay algunos parásitos que tienen flagelos,
Y tenemos el ARN del virus, que tiene una diferencia con el ARN humano muy grande. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es el RNA de nosotros? ¿Cómo es el RNA del virus? Y yo sé que ustedes ya ven. Monocatenario. No. Pues, sí, RNA. ¿De quién? Pero puede ser el virus en sentido negativo o positivo. Entonces el marco de lectura es diferente. Y además, ¿qué otra diferencia hay? Los codones para leer. Las cadenas de polía. Y los codones de. Pues los codones para pensar. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Y tenemos los famosos PRRs, que son los receptores de reconocimiento. Esos receptores están presentes en las células del sistema inmune innato. Reconocen específicamente que estos PAMs, una vez reconocen esos PAMs, se activan y inician una cascada de señalización, activando respuestas antimicrobianas. Y aquí tenemos unos ejemplos de esos receptores. Tenemos receptores tipo TOR, tipo NO, entre algunos. ¿Sí? Vemos entonces. Una vez se hace el reconocimiento, es decir, el PRR reconoce ese PAM, se activa entonces la señalización que va a llevar a que se expresen genes. Y entonces el proceso de señalización se van a activar unas moléculas que se llaman factores de transcripción nuclear. Esos factores de transcripción, que usted ya vio en biología molecular, esos factores de transcripción van a atravesar la membrana nuclear, van a ir al DNA y van a empezar a que ese DNA empiece a codificarse. ¿Listo? Y la respuesta es el producto de la activación de esos genes. Por ejemplo, citoquinas, quimioquinas, proteínas con capacidad microbiológica, etc. Las células del sistema inmunitario, que tienen los PRRs en su superficie, van a reconocer una bacteria, un virus, un parásito, a través del PAM, que es un patrón moleculares asociados a patrones. Si fuera un grupo de moléculas, por ejemplo, las bacterias negativas, ¿cómo lo van a reconocer? Por el LPS que tiene en la superficie, que solamente está en los microorganismos. ¿Sí? Miren acá, por ejemplo, los PAM en bacterias. Entonces, hacen parte del componente de la membrana. Aquí tenemos el peptidoglicano gram positivas. Tenemos, por ejemplo, una ilustración de la membrana. Hay una bacteria gram negativa y una bacteria gram positiva. Si miren las estructuras también que hay en la superficie. Adicionalmente, en la superficie vamos a tener azúcares o carbohidratos. Tenemos la manosa, la plaquelina, la milina, y adicionalmente el material genético de los microorganismos tiene una diferencia importante con el material genético de los organismos, en este caso del humano. Por ejemplo, el ácido nucleico, DNA con alta frecuencia de secuencias de citosina guanina no metiladas. ¿Sí? Alta frecuencia, mientras que en los humanos o los mamíferos estas secuencias son bajas. ¿Sí? Entonces es una forma también de reconocer ese DNA metilado. Y hay unas moléculas que reconocen ese DNA metilado, los PRRs. Ahorita les indico cuáles. A nivel de virus, entonces tenemos ácidos nucleicos, el genoma viral con esta frecuencia de secuencias no metiladas, RNA de doble cadena, que es también otra característica del genotipo. ¿Cómo es el RNA de nosotros? ¿Una sola cadena o de dos? Monocatenario. Ya tenemos una diferencia grande. Y aquí tenemos, por ejemplo, el RNA viral de cadena sencilla doble reconocido por receptores tipo TOR, el R378.
el DNA viral detectado por TLR4, términos a virus de DNA. Receptores citosólicos, RIG-MA5 reconocen RNA en el citoplasma, es decir, esos virus que entran al interior de la célula, en el citoplasma, en el interior, también van a haber otros receptores que van a reconocer esas partículas virales y proteínas virales también. Miremos en el caso de hongos. Entonces tenemos manosa, glutanos, simosan, polisacáridos, y aquí tenemos algunos receptores que van a reconocer estos componentes que están presentes únicamente en los hongos. ¿Sí? Aquí tenemos entre los receptores, tenemos leptina-1, receptor de manosa, TLRs, y por último tenemos los pámpanos y parásitos. Tenemos entonces algunas moléculas que son principalmente moléculas de complejos lipídicos, es decir, que son los parásitos, proteínas de choque térmico, carbohidratos, que van a ser reconocidos por diferentes tipos de receptores. Estos son algunos ejemplos. Miremos entonces los PRRs. Hay tres grupos: los receptores de membrana, los receptores de señalización y los receptores intracitoplasmáticos. ¿Sí? Dentro de los receptores de membrana tenemos entonces los toll-like receptors, que son los TLRs, receptores de manosa, lectina de unión a manosa, lectinas y surfactantes. Cada uno de estos va a reconocer diferentes PAMs o diferentes grupos de moléculas presentes en la superficie de los microorganismos. ¿Listo? Receptores citosólicos son los que se encuentran al interior de la célula y generalmente hay los virus que entran directamente al citoplasma o hay algunos que se liberan de la flora fagocítica, entonces van a ser reconocidos por estas moléculas. ¿Sí? Receptores de Scavenger, receptores de residuos microbianos, etc. Y tenemos las proteínas solubles. Las proteínas C reactivas, la revuelta del suero, la proteína de la lipopolisacáridos, moléculas políticas. Algunas de esas hacen parte también de los reactantes de fase aguda que participan en la inflamación, que más adelante hablaremos de ellos. Entonces son tres grupos grandes: receptores de membrana, citosólicos y solubles. ¿Listo? Miremos entonces los endocíticos. Bueno, ahí se me olvidaba también. De acuerdo a donde estén ubicados, entonces tenemos membrana, solubles y citosólicos. Y de acuerdo al papel o la función que hacen estos receptores, pueden ser o endocíticos o de señalización. ¿Listo? Tenemos esas dos divisiones grandes. De acuerdo a la estructura y de acuerdo a la función. Estructura: en la membrana, en el citosol y solubles. ¿Sí? De acuerdo a la función, endocíticos o de señalización. ¿Listo? ¿Qué hacen los receptores endocíticos? Entonces lo que hacen es, una vez reconocen el microorganismo a través de su PAM, lo engolfan y lo fagocitan. ¿Sí? Y una vez lo engolfan y lo fagocitan, se activa esa célula y lo destruye al interior. Eso lo vamos a ver mucho más mejor cuando vemos la clase de fagocitosis. Por ejemplo, acá los receptores de manosa se unen a carbohidratos abundantes manosas, usualmente presentes en microorganismos, pero no en las células eucariotas. Los Scavenger respiradores son como los de los como los macrófagos escoditas, que son todos están barriendo y limpiando, sacando todo ese mugre que queda. ¿Sí? Entonces lo hacen a través de estos receptores, que se llaman Scavenger. Hoy tenemos los receptores endocíticos, pero los de señalización, que no necesariamente se tiene que dar el engolfamiento o la internalización del agente del microorganismo, sino que solamente con el contacto o con la unión receptor-ligando, en este caso PRR y PAM, induce la activación de la célula y esa célula activada
activa genes que me van a producir moléculas inflamatorias. Por ejemplo, citoquinas, enzimas que tienen la capacidad de degradar microorganismos, ¿sí? Entre otros. Y enseguida les voy a mostrar un ejemplo de esto. Aquí tenemos, por ejemplo, los receptores tipo TOR, que son los más estudiados, que tienen una mayor importancia en la inmunología. Entonces, son familias de receptores transmembrana altamente conservados, tienen homología con el receptor TOR de drosófila, por eso de ahí, o sea, fueron inicialmente descritos en la drosófila. ¿Sí? Ustedes sabían que los principales estudios que se hicieron en inmunología eran moscas. Y ahí vienen muchos de estos nombres de moléculas o de receptores. Y ahí el nombre TOR-like receptor, receptor tipo TOR, mientras que el de las moscas son receptores TOR, porque son parecidos al de las moscas. ¿Sí? Tiene un dominio extracelular rico en leucina para el reconocimiento de los PAMs y un dominio intracelular para señalización. ¿Cierto? Y ahorita les voy a mostrar un esquema bien bonito de señalización. Localización y expresión, entonces miren acá los TLR 1, 2, 4, 5, 6 y 10 en la membrana plasmática, 3, 7, 8 y 9 en los endosomas. Y se expresan en macrófagos, células dendríticas y neutrófilos, que son células fagocíticas. Pero también se expresan en células epiteliales, células endoteliales y fibroblastos. ¿Sí? Este es el logaritmo de superficie y endosómicos. Y estas son las diferentes vías de señalización. Entonces les voy a hablar. Esta es mucha información, pero esta no se la tienen que aprender de memoria. Es simplemente para que tengan en cuenta cómo se hace el proceso de señalización, que puede ser por diferentes vías. ¿Sí? Entonces miremos por ejemplo acá. Bueno, y esto es importante, que es el CD14, que es un correceptor para los PAMs. Ese CD14 es una molécula que está unida en las células fagocíticas y se une a una proteína ligadora de LPS que es soluble. Entonces, esa proteína ligadora de LPS se une al LPS de las bacterias y el correceptor reconoce el puente, que sería esa proteína ligadora de LPS. ¿Sí? Y ahí empieza también su actividad o su mecanismo de señalización. Esas vías de señalización, entonces, tienen varios mecanismos que son la vía del NF-kappa beta, que es un factor de transcripción, la vía de las maquinasas y la vía de los IRFs, que son los tres principales vías de señalización intracelular en inmunología. ¿Listo? NF-kappa beta, factor nuclear de transcripción kappa B, las maquinasas y los IRFs, que son reguladores de interferencia. Entonces miren lo que pasa acá. Y esto es similar a lo que pasa con una hormona. Ustedes le señalización hormonal en bioquímica. Bueno, entonces tenemos un receptor. Generalmente los receptores pueden ser, como son cadenas dobles o triples, pueden ser heterodímeros, pueden ser trímeros, o incluso en algunos casos que pueden ser solamente mono. Pero los más importantes son los dímeros y los trímeros. Los dímeros más importantes de estos dos serían los dímeros, que pueden ser heterodímeros o pueden ser heterodímeros. Cuando yo hablo de homodímeros son dos cadenas iguales, por ejemplo alfa-alfa. O heterodímeros serían dos cadenas diferentes, una cadena alfa y una cadena beta. ¿Sí? Teniendo eso en mente, aquí tenemos un receptor. ¿Qué tiene ese receptor? Tiene un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. ¿Sí? Cuando se une el ligando a ese receptor, miren acá lo que pasa. Hay un cambio estructural. ¿Sí? Esos dos receptores se unen. Y cuando se unen, las colas citoplasmáticas se juntan
inmediatamente se activa por mecanismos de fosforilación. ¿Sí? Cuando estas colas se activan y empiezan a fosforilar, empieza una cascada de señalización. ¿Sí? Que es lo que nosotros denominamos cascada de activación hacia abajo. Miren acá. Cuando se van activando van a empezar a llegar unas moléculas que llamamos moléculas adaptadoras. ¿Sí? Esas moléculas adaptadoras están en el citoplasma y están en constante movimiento, pero cuando encuentran unas colas intracitoplasmáticas que están activadas, es decir, esos fósforos o esas fosforilaciones están activas, esas llegan y se unen y siguen activando en cascada otras moléculas, hasta que al final van a activar unos factores de transcripción. Entonces, si ustedes miran acá, entran estas moléculas que pertenecen a la vía de activación de las maquinasas. Esas maquinasas que al final le van a activar este factor, que es el AP1. Este es un factor de transcripción, que cuando se activa, va a viajar al núcleo y va a activar el DNA, va a activar los genes para que empiecen a hacer su codificación de diferentes proteínas. Miren, van a producir citoquinas proinflamatorias, quimiquinas, moléculas de adhesión, otras enzimas proinflamatorias, especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico. Miren todas las moléculas que se pueden producir cuando se activa una célula, ¿sí? Por una de esas vías. ¿Alguna pregunta acá? Les parece, yo sé que les está pareciendo muy complejo, pero yo sé que si se van a ir por la tarde y le dan una levita a esta parte inmediata, les digan, es que me decía el profe, está acá, lo van a entender mejor. No se deben comer del tiempo o dejar solamente para estudiar el día antes del examen. ¿Listo? Para eso está la bibliografía. Todo eso se acaba de la bibliografía. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Entonces sigamos. Bueno, esa es la integración de las mismas vías, que ya lo vimos. Y esto ya lo dije, que son unos receptores que son secretados o que, que se encuentran libres en circulación. Y este es simplemente una mirada de dónde encontramos nosotros todos esos receptores. Los principales 4 grupos grandes de receptores. Los TLRs, los like receptors. Los LRs, que son receptores tipo lectina C. Tenemos los NLRs, que son los non-like receptors, que son intracelulares o citosólicos, al igual que los RLRs, que son los IR que estamos viendo ahora. Todos se encuentran en todas las células inmunes innatas y en las células no inmunes, que son células epiteliales, endoteliales, células del músculo liso y fibroblastos. ¿Sí? Mientras que las células de la respuesta inmune adaptativa, que son dos principalmente, que son los linfocitos T, los linfocitos B solamente tienen LR y CLR. ¿Listo? Y esta es la otra parte que estaba como en una clase que se llama células linfointestinales. Yo siempre la doy porque yo tengo inmunidad. ¿Listo? Entonces, esas células linfoides de la inmunidad innata tienen una característica muy importante. Y es que también van a reconocer los microorganismos por receptores no específicos, pero no son PRRs, son completamente distintos. Y adicionalmente tienen otra característica, que es que tienen la línea linfóide. ¿Sí? Aquí ya vamos a hablar ni de macrófagos, ni de neutrófilos, ni de granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos?
Neutrófilos, Neutrófilos, basófilos, eosinófilos. ¿Cuál es el que predomina? Bueno. ¿Cuáles son los macrófagos? Recordemos que estos macrófagos reciben un nombre dependiendo del tejido que se encuentra. ¿Sí? En el cerebro, microglías, en la piel, células del ángel, ¿sí? En el hígado, células de Kupffer, en el hueso, osteoclastos o osteoblastos, ¿cierto? Ojo con eso, vayan repasando y vayan aprendiendo. Adicionalmente, el profesor les debe haber dado unos los famosos CD, que son los clusters differentiation, que son como la nomenclatura para identificar cada tipo de célula. ¿No? Me recuerdo para tenernos en la próxima clase que está una diapositiva con estos CDs que son muy importantes para clasificar los diferentes tipos de células. ¿Sí? Por ejemplo, el linfocito T puede ser CD4 o CD8. Esos son los CDs. ¿Sí ya hablan de eso? Sí. Casi nos habló, que había leído que era que se clasifica por simetría, pero no nos dijo Entonces vamos a hablar de estas células linfoides de la inmunidad. Entonces tenemos la principal o el papel protagónico de este grupo de células son las células NK, natural killer o células asesinas naturales. ¿Sí? Estas células van a tener la capacidad de reconocer células tumorales o células infectadas principalmente por virus. ¿Sí? Y van a tener un efecto directo sobre estas células. O sea, van a tener la capacidad de matar estas células. ¿Listo? Tenemos los linfocitos T gamma delta. Generalmente los linfocitos T de la respuesta inmune adaptativa se llaman alfa beta, porque tienen una cadena alfa y una cadena beta. Estos T se llaman gamma delta porque tienen una cadena gamma y una cadena delta, pero tienen otra característica muy importante y es que participan en la inmunidad innata. Los linfocitos T alfa beta participan en la inmunidad adaptativa. Y estos se encuentran principalmente a nivel de glucosas. Esto, otra característica importante. Tenemos los MITE, que son células T invariantes asociadas a glucosa. Entonces son muy parecidos a esos GAL, a esos MAL. ¿Sí? Pero aquí nos van a llamar MAL. Células T invariantes asociadas a glucosa. Esas tienen una característica, es que van a reconocer metabolitos microbianos a través de una molécula que se llama MR1 y van a estar presentes en las glucosas. De que la mayoría de estas, a excepción de las células asesinas naturales que están presentes en circulación, todas las otras se encuentran principalmente a nivel de glucosas. ¿Sí? Recordemos que las glucosas, además de ser una barrera protectora, también tiene una barrera inmunológica que hace parte de estas células de la inmunidad innata. Tenemos otra subpoblación de linfocitos B1 que producen anticuerpos naturales. Después les explico qué son esos anticuerpos naturales en la próxima clase, y responden rápidamente sin cooperación de linfocitos T, presentes en pleura y en peritoneo. Y esa posición donde está, que es a nivel de las mucosas del intestino, esos anticuerpos lo que hacen es que se unen de manera inespecífica a cualquier microorganismo, a cualquier antígeno que sea capaz de pasar del intestino al peritoneo. Es una forma también de controlar que no se den esas infecciones, porque muchas veces por translocación puede pasar una bacteria al intestino y si no se controla puede haber una peritonitis. Tenemos las células NKT invariantes, que son como una variación de las células NK,
Y esas células NKT invariantes es como un híbrido entre una célula T y una célula NK. La célula NK no tiene TCR, es el receptor del linfocito T. Esta NKT invariante tiene TCR, pero tiene todas las moléculas de una célula NK. Y adicionalmente se llaman invariantes porque dentro de una de sus moléculas tienen una secuencia de aminoácidos que no varían, sino que siempre son las mismas y están en la misma posición. ¿Sí? Y eso es importante porque esa variación, esa conservación de esa secuencia de aminoácidos, específicamente en ese receptor, le permite reconocer lípidos de microorganismos. ¿Sí? Y tenemos las células linfoides innatas que carecen de receptores dendríticos, es decir, los TCRs, y producen citoquinas similares a los linfocitos T ayudadores. Entonces vamos a hablar de las células asociadas naturales principalmente. Características generales: morfología linfoide. ¿Sí? Son unos linfocitos grandes granulares. Tenemos aquí el núcleo, el citoplasma y vemos estos gránulos. ¿Sí? Hacen parte aproximadamente del 10 al 15% de los linfocitos que están en circulación. No requieren aprendizaje previo para atacar, a diferencia de los linfocitos T, que sí lo requieren, ¿sí? Y específicamente los linfocitos T citotóxicos. Expresan dos tipos de receptores que se llaman CAP y KIT. Los CAP son receptores de activación y los KIT son receptores de inhibición, que ahorita vamos a ver la importancia. Tienen dos funciones, una acción citotóxica o una funcional a través de la producción de citoquinas. ¿Sí? A nivel de los mecanismos, lo más importante es que participan en la vigilancia inmunológica contra virus y células tumorales. ¿Sí? Y son parte fundamental de la inmunidad innata. Entonces miremos acá, tenemos la célula NK que tiene diferentes receptores, como le había dicho ahorita, los CAR y los KIT. Dentro de los mecanismos citotóxicos, ellas tienen en sus cánones dos tipos de enzimas, unas que se llaman perforinas y otras que se llaman grancinas. Y adicionalmente producen diferentes tipos de citoquinas. Miremos acá. Dentro de esas células NK tenemos dos subpoblaciones. Esas subpoblaciones son las que son citotóxicas o las que me producen citoquinas. ¿Listo? Son dos funciones diferentes. Las citotóxicas atacan directamente la célula y la eliminan por mecanismos de citotoxicidad. Mientras que las funcionales, las que producen citoquinas, lo que hacen es activar otras células. ¿Listo? Esas citoquinas son como mensajeros que van a activar otras células. ¿Vale? El efecto citotóxico de estas células a su vez puede ser dependiente de anticuerpos o puede ser directo. Por eso les voy a explicar cómo funciona. Y adicionalmente se activan los dos mecanismos, y es el reconocimiento de la falta de otro o el reconocimiento que induce lo propio. Y les voy a explicar en qué consiste. Por ejemplo, pueden detectar la ausencia y disminución de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 en células infectadas o tumorales. Y eso es lo que denominamos la pérdida de lo propio. Simplemente para adelantarme un poquito, vamos a quitarles acá. Entonces, ¿qué hace la célula fagocita? ¿Qué hace? Es que fagocita un microorganismo, entonces es una bacteria,
Dentro de esa vacuola degrada la bacteria su más mínima expresión hasta producir cadenas lipídicas u otras moléculas que vamos a denominar antígenos. ¿Listo? Estos antígenos van a pasar aquí por una estructura intracelular que se llama lo que pasa es que estas cadenas lipídicas que están acá van a pasar y este sistema o este organela va a degradar esos péptidos en porciones más pequeñitas, ¿sí? Que van entre 5 a 14 aminoácidos. Y esa porción pequeñita va a ir aquí al retículo endoplásico y allí se van a producir unas moléculas que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad hay 3: 1, 2 y 3. Las más importantes es el complejo, clase 1 y el clase 2. Ese complejo viene acá, entonces es una molécula que va a cargar en un bolsillito este péptido que sale acá, que se degradó, ¿sí? O sea, aquí es un pedacito de péptido. Y viene y lo saca a la superficie de la célula con el péptido cargado en el bolsillito. ¿Listo? Ahora, esta va a ser su presentación antigénica a un linfocito T. ¿Qué va a hacer ese linfocito T? Va a expresar una molécula que se llama TCR, receptor de la célula T. Este receptor lo que va a reconocer es este antígeno que hay aquí en esta cadena, se lo va a pasar acá, o mejor dicho, van a hacer una interconexión. Entonces aquí está el MHC, clase 1, que va a presentar el antígeno que hizo todo este proceso acá y lo va a presentar en el linfocito TCR. Perdón, el linfocito T a través del TCR. Este linfocito va a activarse y va a proliferar y solamente me va a producir un clon, el linfocito T, que solamente me van a reconocer en este antígeno. ¿Sí? Y ahí ya está la memoria. Ahí es donde se produce la memoria de este linfocito T. ¿Sí? Es decir, cuando ya vuelva otro antígeno, cuando vuelva a tener una segunda infección por el mismo microorganismo, estos se van a quedar muchísimo más rápido, porque ya tienen memoria y van a reconocer el pedacito que está dentro de todo ese antígeno o ese microorganismo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo funciona en este caso la pérdida de lo propio? Resulta de que si supongamos este macrófago fue infectado por un virus, los virus lo que hacen es bloquear este mecanismo de que se exprese el complejo mayor de histocompatibilidad en la superficie para presentar el antígeno viral. Entonces, si esta célula no está expresando ese MHC o ese complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿qué dice la célula NK? Aquí está pasando algo raro, esta célula no me está presentando la célula, por decirlo así. Entonces, como no me está presentando la célula, la tengo que eliminar. ¿Sí? ¿O no? Muchachos, ¿sí o no? Como Listo. los eritrocitos de otro tipo, pues se genera si se le hace una transfusión a una persona de un tipo de sangre que no es, pues hay una respuesta inmunitaria porque no reconoce la membrana. Más o menos por ahí va la cosa.
Pero entonces, como aquí me está presentando ese antígeno que es propio, que es esa molécula propia del HLA, o MHC que lo mismo, estoy pérdida del propio. A esto es lo que hace la relación. Cuando hay pérdida de lo propio, la célula NK se activa. ¿Listo? O está el reconocimiento de aumento de lo propio. Entonces, es decir, hay unas moléculas donde hay unas células tumorales que cuando se están produciendo esas células tumorales y proliferan, empiezan a producir unas moléculas que se llaman antígenos tumorales, ¿sí? Que de hecho, el cual se llama antígenos, tenemos ese grupo de antígenos que son tumorales, que tienen una característica que es inclusive que permite hacer diagnóstico o seguimiento de un paciente con un cáncer o utilizar ese antígeno tumoral para una terapia dirigida con anticuerpos. ¿Listo? Ese antígeno tumoral generalmente va a ser reconocido por los receptores K, por los receptores activadores de la célula NK. Como esa célula tumoral está produciendo muchísimos antígenos tumorales, entonces va a haber un desbalance entre el Ki y el K, entre los receptores activadores y los receptores inhibidores. Va a primar el antígeno que se une al receptor activador. Entonces le va a activar la célula NK. Y al activarse, la célula NK le va a matar la célula tumoral. ¿Sí? Entonces son dos. Funciona por dos mecanismos: o pérdida de lo propio, o porque ya aumenta muchas moléculas que van a ser reconocidas. Se da, ya voy a explicarte las próximas diapositivas. Pero sí quería que me entendieran en esta parte. ¿Listo? Bueno, entonces inclusive esta hipótesis de la pérdida de lo propio dio lugar a una científica, no me acuerdo en este momento el apellido, y era algo así, a que ganara premio Nobel por esta hipótesis que pudo confirmar, ¿sí? Que pudo probar. Es muy importante. Entonces, esta hipótesis de pérdida de lo propio hace entonces que las células NK pueden eliminar células infectadas por virus, que disminuye la expresión que moléculas del complejo mayor de compatibilidad las hace uno como mecanismo de evasión. Profe, yo tengo una duda. Las NK son mayormente para el control de los tumores, cáncer, solo específicamente. Y células infectadas por virus principalmente. ¿Listo? Entonces acá, les decía que esta señora que probó esta hipótesis hizo unos ensayos en el laboratorio y encontró que cuando ponía una línea celular con células NK que provenían del mismo individuo, ¿sí? No pasaba nada, no había lisis de esas células, en este caso, supongamos que son células epiteliales, ¿sí? Esas células NK las reconocían como propias, no pasaba nada y no las avisaba. Cuando ponía esas células NK con células epiteliales de otro individuo, ¿sí? Como cada uno de nosotros, una de las mayores diferencias está en el HLA, que es las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. De hecho, no sé si han escuchado por ahí que en los trasplantes las personas tienen que tener lo más parecido posible el HLA. Es por eso, para evitar que haya un rechazo tumor. Finalmente, el rechazo tumor lo hacen las células NK o los linfocitos T citotóxicos, que tienen un mecanismo similar. ¿Listo? Entonces, cuando vio que ponía células epiteliales de otro individuo con células NK de otro individuo, estas células están expresando el HLA tipo 1, pero era diferente, la secuencia es diferente. Nosotros nos diferenciamos en esas moléculas porque las secuencias de aminoácidos son completamente distintas. ¿Listo? Entonces, como no la reconocía propia, sino que decía que era otra persona, entonces
mataba la célula, polarizaba. Y la otra era, en el caso de los que enfrentaban a que es decir, una célula tumoral o una célula, en este caso epitelial modificada, que no estaba expresando el HLA, entonces, pérdida de lo propio, vamos a matar esa célula, o vamos a eliminar esa célula. ¿Listo? Dentro de esos receptores, entonces les hablaba de los KIR, que son los receptores inhibidores, que reconocen principalmente moléculas HL, A, E y C, que corresponden a la C1. ¿Listo? Tenemos moléculas CD94 y NKG2 que reconocen el HLA-E, después les explico en qué consiste. Tenemos también otros receptores que reconocen otras moléculas y generalmente la señalización siempre se va a dar por mecanismos de fosforilación y desfosforilación al interior de la célula. Siempre que ustedes escuchen fosforilación, desfosforilación es activación celular. ¿Listo? Y tenemos los receptores activadores, que son estos que reconocen diferentes tipos de moléculas o esta molécula C16 que también induce lo que se llama citotoxicidad celular dependiente del cuerpo. Esta molécula CD16 es un receptor para un anticuerpo que se llama la IgG. Ya les voy a explicar en qué consiste eso. Entonces miren, para que me entiendan lo que yo les decía de ese reconocimiento, que pueden haber varios escenarios. Entonces tenemos la célula NK y la célula blanca. ¿Sí? Si ustedes miran acá, la célula blanca está expresando el HLA tipo 1. ¿Vale? Viene aquí la célula NK, como este es un vigilante, es una célula que está vigilando, es una célula del sistema inmunológico que siempre está por ahí circulando para eliminar todas esas células cancerígenas o células afectadas por virus. ¿Listo? Viene y encuentra esta célula y dice, ah, no, esta célula está expresando el HLA normal, no hay problema, entonces no hay lisis, no pasa nada. ¿Listo? Tenemos el segundo escenario. Tenemos que esta célula blanca no está expresando el HLA, está expresando otros receptores, perdón, otros ligandos en la superficie, cualquiera, un ligando X. Y resulta de que entonces tiene acá esta célula NK, no encuentra el HLA, pero el receptor activador sí encuentra un ligando. ¿Qué pasa? Como es un receptor activador el que tiene interacción con su ligando, se activa la célula NK e inmediatamente lo que hace es eliminar la célula blanca. ¿Por qué? Porque no está expresando el HLA. Otro escenario, la célula está expresando supongamos que es una célula tumoral, está expresando el HLA que tiene contacto con la célula NK y entonces interactúan, como si se dan un piquito, hola, hola, no pasa nada, listo, la está saludando, no pasa nada. Pero por el otro lado tenemos los receptores activadores, que si ustedes miran, esta célula tumoral está expresando en su superficie una gran cantidad de antígenos tumorales. Todos esos antígenos tumorales van a unirse a una gran cantidad de receptores CAR. Entonces hay una sobreactivación por parte de estos receptores CAR que predominan sobre el efecto o el inhibidor, que sería el que reconoce el HLA. Los receptores no antígenos. O sea, para que la reconozcan y la eliminan. Sí. Las células tumorales pueden tener unas que, como están proliferando de manera aberrante, entonces unas que pueden producir muchos antígenos tumorales y otras que están inhibiendo, que están, o no permiten que se exprese el HLA. ¿Sí? O sea que puede estar una, las dos o... Exacto, puede estar alternada. Entonces acá, como está primando la activación de la célula NK, esta se activa y elimina la célula blanca.
Y tenemos el cuarto escenario, y es que esta célula está expresando mucho HLA1 que se une a estos receptores que son los inhibidores que están reconociendo el HLA1 y prima sobre el receptor activador con su respectivo ligando. Entonces acá tampoco hay lisis. ¿Listo? Aquí generalmente ¿qué está pasando? O pérdida de lo propio, reconocimiento de pérdida de lo propio, o aumento de moléculas propias, que son los dos mecanismos que le hemos mostrado. Ahora sí les más claro de lo que es la regla. Yo vuelvo y les explico, no tengo problema. Si no expresan ninguno de los dos, realmente lo que hace sería muy raro, porque lo que pasa es que estos antígenos que presentan estas células que son de las moleculares de la célula hídrica, no solamente pueden ser antígenos celulares, pueden ser cualquier tipo de antígeno, una molécula tipo carbohidrato, una proteína, un lípido, que está activando. En este caso tendría que ser que tuvieran muchísimo más para que se me activara la célula hídrica, pero en ese escenario no habría problema, porque cualquier antígeno podría unirse a ese receptor. Si hay poca cantidad de HLA y solo una poca cantidad y solamente un antígeno, no habría lisis, porque se está expresando de todas maneras de los LA. Bueno, entonces aquí tenemos los diferentes mecanismos de vectores de la circulación mecánica. La vía de las perforinas y las transimas, les decía, es una vez la célula que casi activa, libera en sus gránulos, contienen diferentes enzimas. Entonces las perforinas van a ir a hacer un poro en la célula blanca, que el nombre de perforina lo va a perforar y va a tener un poro. Después se va a liberar la granzima, y la granzima va a penetrar en ese poro que hizo la perforina y va a unirse al DNA, lo va a dañar, lo va a fragmentar y va a producir apoptosis de esa célula. ¿Listo? El otro es el receptor de muerte, que es una expresión de ligandos como FAS ligando y FREI. ¿Cierto? Estos FAS ligando y FREI lo que van a hacer es activar unas moléculas que se llaman caspasas. Cuando esas caspasas se activan, no van a producir apoptosis en la célula muerta, sino necrosis, que es otro tipo de muerte. ¿Listo? Y la producción de citoquinas, que no tienen que ver nada con los mecanismos citotóxicos, sino que estas citoquinas van a ir y van a activar otras células del sistema inmunológico para que tengan otros efectos. Una vez se activen contra otro organismo o contra células tumorales. ¿Listo? Entonces, en diferentes frentes está directamente eliminando la célula o está mandando a la gente para que active otro y elimine la célula por otro lado. En cuanto a la citotóxica, entonces, eliminación de células infectadas por virus, células tumorales, regular células inmunes activadas, por ejemplo, cuando están reconociendo, están atacando antígenos propios, rechazo de trasplantes de médula ósea y eliminación de células senescentes, o sea, células que van muriendo, ¿cierto? Que van pidiendo apoptosis. Y en la inmunomodulación, miren todas estas proteínas lo que hacen. El interferón gamma activa macrófagos, tiene un efecto proinflamatorio, factor estimulante de color granulocitos macrófago activa los granulocitos, el interleuquina 10 es una regulación negativa o el homeostasis de la inflamación y producción de quimioquinas que hacen reclutamiento celular. Esos serían como los mecanismos biológicos, las acciones biológicas de esta célula cíclica. Pero acá quiero mostrarles más o menos también otro mecanismo de cómo funciona. Esta diapositiva me parece muy bonita y es, recuerda que puede tener un efecto citotóxico directo, ¿sí? O hay otro efecto que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Listo? Recuerden
que tenemos la célula efectora, que en este caso sería la célula NK. Y recuerdan que esta célula NK tenía un receptor que se llama el receptor FC gamma 3. Es un receptor para un anticuerpo. El anticuerpo haga de cuenta una Y. Los dos bracitos de la Y son los que me van a reconocer el antígeno, y esta fraccioncita de atrás, de abajo, de la parte de la Y como el tronco, es el que se va a unir al receptor FC. ¿Sí? Una vez se une al receptor FC de la célula NK, estas otras dos fraccioncitas van a reconocer antígenos tumorales que están en la superficie de la célula tumoral. ¿Sí? ¿Qué pasa? Una vez se da esta interacción antígeno-anticuerpo, este anticuerpo forma como una especie de puente entre la célula tumoral y la célula NK. Cuando éste reconoce el antígeno, le manda una señal a la célula NK para que la célula NK libere las perforinas y las transimas y le ataque la célula tumoral y la elimine por superficialidad. ¿Listo? Les voy a hablar de esto, les voy a hablar de las otras células linfocíticas para terminar. Tenemos entonces los linfocitos T gamma delta, representan del 1 al 5% de los linfocitos circulares. Tienen un TCR que reconoce antígenos por una molécula diferente al complejo mayor de histocompatibilidad, y generalmente se encuentran en mucosas. Tenemos las células que son las células de invariantes asociadas a mucosas, que también lo que hacen es reconocer a través de otra molécula esos antígenos abundantes en mucosa, intestino e hígado, y producen citoquinas proinflamatorias. Y tenemos las células invariantes, que ya les había hablado, que es como una especie de una célula NK y un linfocito T. Y ahí realmente tiene una secuencia que no varía en una molécula que se llama molécula CD. Estas moléculas, una vez se activan, lo que hacen es, no tienen un efecto citotóxico directo, sino que se activan, producen citoquinas, y esas citoquinas van a amplificar o activar la respuesta inmune. Tenemos los otros que son los linfocitos B1, que se localizan en pleuro y peritoneo, producen anticuerpos naturales. Para producir los anticuerpos se dan por un mecanismo dependiente o independiente del linfocito T. En este caso es por independencia del linfocitos T, y generalmente los anticuerpos que se producen no son específicos, sino lo que hacen es que se unen a principalmente carbohidratos u otras moléculas presentes en los microorganismos. Ya les hablé de las químicas invariantes, de las y ya para finalizar, las células linfocitocinas, que son las ILC. Entonces hay tres subgrupos, que son las ILC 1, 2 y 3. Igual, se encuentran a nivel de las mucosas. ¿Listo? Y básicamente es como si fueran unos precursores de los linfocitos T de la respuesta inmune adaptativa. Estas pertenecen a la respuesta inmune innata. No necesitan un entrenamiento mientras que los linfocitos T sí. ¿Qué pasa? Que tienen muchas similitudes a un grupo de linfocitos T que lo van a ver más adelante. Los linfocitos T tienen diferentes subpoblaciones: TH1, TH2, TH3, TH17, TH9, TH22. Que cada uno se caracteriza por producir un grupo de moléculas o de sustancias específicas que funcionan en diferentes tipos de respuestas. Estas tres moléculas que hacen como una homología a esos patrones de linfocitos T. Por ejemplo, ILC1 es similar a los TH1, ILC2 similar a los TH2. ¿Por qué? Porque tienen el mismo factor de transcripción y producen las mismas citoquinas. La diferencia es que estas
no necesitan memoria, los linfocitos T, TH1, TH2, TH3, sí. ¿Listo? Es muy poca la información de estos linfocitos de las células linfoides inactas, porque apenas se ha ido estudiando por los últimos 5 o 10 años, entonces no se tiene muchísima más información. ¿Listo? Pero eso es lo que les traía para hoy sobre inmunidad innata. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá?